Al recuperar la conciencia en la UCI, una millonaria escuchó a su esposo hablando por teléfono. Al descubrir el testamento, ella fingió estar muerta. Ellen Martin, una mujer exitosa, ve su vida voltearse al revés después de un misterioso accidente automovilístico. Postrada en una cama de hospital, descubre un oscuro plan tramado por su propio esposo. Incapaz de moverse, Ellen finge estar inconsciente para reunir pruebas y salvar a sus hijos. Con la ayuda de un joven enfermero y amigos leales, enfrenta una intensa batalla por la justicia. La sala estaba silenciosa, excepto por los bip rítmicos de las máquinas y el leve zumbido de los ventiladores. Ellen Martin, una mujer de 68 años, yacía inmóvil en la cama de la UCI. Su cabello canoso estaba esparcido sobre la almohada blanca, y su rostro pálido mostraba los signos de una larga batalla por la vida. Era una millonaria conocida en la sociedad por sus contribuciones filantrópicas y su imperio de negocios, pero en ese momento, lo único que le quedaba era la fragilidad de su cuerpo. Ellen comenzó a recuperar la conciencia poco a poco. Sus pensamientos eran fragmentados, mezclando sueños vívidos con recuerdos antiguos. Lo primero que percibió fue el fuerte olor a desinfectante. Luego vinieron los sonidos, el bip de los monitores cardíacos, el susurro de pasos de enfermeros y médicos apresurados. Intentó abrir los ojos, pero la intensa luz de la sala la cegó momentáneamente. Con esfuerzo, logró levantar los párpados y ver el entorno a su alrededor. Las paredes blancas y los aparatos médicos le dieron la certeza de que estaba en una unidad de cuidados intensivos. Su mente, aún nublada, intentó comprender lo que había sucedido. Los recuerdos comenzaron a regresar en destellos. El accidente de coche, el impacto, el dolor excruciante que la llevó a la inconsciencia. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. Su esposo, Thomas Martin, estaba al teléfono del otro lado de la cortina que dividía la sala. Su voz era baja, casi un susurro, pero el tono frío y calculador captó la atención de Ellen. Sí, todo está según lo planeado, dijo Thomas. El testamento fue modificado como discutimos. Una vez que Ellen se vaya, todos los activos se transferirán a mi nombre. Los chicos serán enviados al internado como acordamos. No hay nada más de qué preocuparse. Ellen sintió un escalofrío recorrer su columna. Su corazón, frágil como estaba, se aceleró con la adrenalina. Intentó moverse, pero cada músculo de su cuerpo protestaba con dolor. La idea de que su esposo estaba conspirando contra ella, que sus propios hijos serían alejados de ella, era casi insoportable. Decidida a obtener más información, Ellen cerró los ojos nuevamente y fingió estar inconsciente. Sabía que, para enfrentar lo que estaba por venir, necesitaba mantenerse calma y reunir todas las pruebas posibles. Mientras tanto, su mente volvía al día del accidente. Estaba regresando de una reunión de negocios cuando el coche derrapó en la carretera mojada. Las imágenes eran confusas, pero Ellen recordaba haber visto algo que la dejó desconfiada: la mirada satisfecha de Thomas cuando la visitó por primera vez en el hospital. Con los ojos aún cerrados, Ellen escuchó a Thomas colgar el teléfono y salir de la sala. El silencio volvió, pero dentro de ella, una llama de determinación comenzó a arder. Necesitaba proteger a sus hijos, necesitaba sobrevivir para desenmascarar a su esposo y asegurarse de que no quedara impune. Ellen pasó a recordar cómo conoció a Thomas. Siempre fue encantador, pero había algo en sus ojos que la inquietaba. Inicialmente, atribuyó sus preocupaciones a sus propias inseguridades. Sin embargo, a medida que su fortuna crecía, Thomas parecía volverse más interesado en sus negocios que en ella. Ahora, en la UCI, sabía que sus sospechas no eran infundadas. Cuando se conocieron, Ellen era una joven empresaria en ascenso, llena de sueños y energía. Thomas la cautivó con su carisma y apoyo aparente, siempre dispuesto a animarla y ofrecerle consejos. Se casaron rápidamente, y Ellen creía haber encontrado al compañero ideal para compartir su vida y sus sueños. Sin embargo, con el paso de los años, Thomas se mostró más interesado en controlar el imperio de Ellen que en apoyarla. El dolor en el cuerpo de Ellen era constante, pero su mente estaba más alerta que nunca. Sabía que ese era solo el comienzo de su lucha, y en esa cama de hospital, se hizo una promesa a sí misma: no importaba cuán difícil fuera, sobreviviría y lucharía por justicia. Ellen pasó los días siguientes fingiendo estar inconsciente,
observando y escuchando todo a su alrededor. El sonido constante de los monitores y el movimiento frenético de los enfermeros se convirtieron en la banda sonora de su vigilia. Intentaba recuperarse lo suficiente para actuar, pero el dolor constante la mantenía anclada a la cama. Una noche, escuchó pasos ligeros acercándose. Entre las cortinas, apareció la figura de un joven enfermero, un interno, por lo que parecía. Ajustó los equipos alrededor de Ellen. Al percibir algo extraño, frunció el ceño. «Extraño», murmuró él, revisando los cables de los monitores. «Esto no debería estar así». Ellen abrió un ojo, solo lo suficiente para observarlo. El enfermero parecía preocupado, y Ellen vio allí una oportunidad. Con esfuerzo, susurró: «Ayúdame». El joven enfermero se sobresaltó al escuchar la débil voz de Ellen. Se acercó rápidamente, pero mantuvo la calma. «Señora Martín, ¿está despierta?» «Sí», respondió ella, con voz débil. «Necesito tu ayuda. Por favor, sin hacer ruido». El enfermero, cuyo gafete indicaba el nombre, Lucas, asintió. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera cerca y se inclinó para escuchar a Ellen. «¿Qué puedo hacer por usted?» Ellen le contó brevemente lo que había escuchado de Thomas y la necesidad de descubrir qué había pasado con sus hijos. Lucas, al percatarse de la gravedad de la situación, prometió ayudar. «Voy a investigar sobre sus hijos y regresaré lo más rápido posible». En los días siguientes, Lucas hizo todo lo posible por obtener información sin levantar sospechas. Se acercó al personal médico y, a través de conversaciones discretas, descubrió que los gemelos de Ellen, Sarah y Samuel, estaban en casa con la niñera, pero Thomas ya había iniciado los trámites para enviarlos a un internado en el extranjero. Mientras tanto, Ellen se obligaba a recordar los detalles del accidente. En sus recuerdos nebulosos, una visión destacaba: Thomas estaba en la escena antes de que llegaran las ambulancias. Eso parecía imposible, a menos que él estuviera involucrado. Lucas regresó una noche con una pequeña cámara en la mano. «Grabé un video de sus hijos. ¿Están bien? Por ahora». Él envió el video con lágrimas en los ojos. Sarah y Samuel jugaban en el jardín, ajenos a los planes siniestros de su padre. La visión de sus hijos le dio una renovada determinación. Necesitaba actuar rápidamente. Lucas estuvo de acuerdo en ayudar a Ellen a obtener pruebas contra Thomas. Decidieron grabar las conversaciones de él en la UCI. Ellen usó un micrófono oculto, y Lucas se aseguró de que el equipo funcionara sin fallos. Una noche, cuando Thomas regresó a la UCI, Ellen estaba lista. Mantuvo los ojos cerrados y escuchó mientras él hablaba por teléfono nuevamente, esta vez más detalladamente sobre los planes para enviar a los niños al internado y liquidar los negocios de Ellen. «Dije que no despertaría tan pronto». Thomas rió suavemente. «Una vez que todo esté resuelto, seremos solo nosotros dos». Ellen grabó todo. Con cada palabra de él, su ira y determinación crecían. Ahora, tenía suficientes pruebas para enfrentarlo y detener sus planes. A la mañana siguiente, Lucas trajo una bandeja de desayuno y se sentó junto a la cama de Ellen. «Necesitas alimentarte para recuperar tus fuerzas, Ellen. Tenemos mucho trabajo por delante». Ellen sonrió, agradecida por la preocupación de Lucas. «Gracias, Lucas. Has sido un ángel para mí. No sé cómo podré devolver todo lo que estás haciendo». Lucas negó con la cabeza. «No te preocupes por eso ahora. Estamos juntos en esto, y vamos a superar todo». Con el apoyo de Lucas, Ellen comenzó a planear sus próximos pasos. Sabía que necesitaba un abogado de confianza y decidió contactar a Mark Thompson, un amigo de mucho tiempo que siempre la apoyó en momentos difíciles. Lucas consiguió un celular para Ellen, y ella llamó a Mark. «Mark, necesito tu ayuda. Estoy en el hospital y descubrí que Thomas está conspirando en mi contra. Tengo grabaciones que lo prueban. ¿Puedes venir aquí?» Mark, al escuchar la voz de Ellen, quedó sorprendido. «Ellen, por supuesto que iré. Estaré allí lo antes posible». En los días siguientes, Ellen se concentró en recuperarse y fortalecer su mente. Sabía que una larga batalla se avecinaba, pero estaba decidida a proteger a sus hijos y desenmascarar a Thomas. El plan estaba en marcha, y Ellen sentía una renovada esperanza. Sabía que necesitaba actuar rápido para salvar a sus hijos y desenmascarar a Thomas. La presencia de Lucas a su lado era un consuelo. Se había convertido en un aliado confiable y, lo más importante,
en alguien en quien podía confiar. Lucas consiguió una laptop y juntos revisaron la grabación de las conversaciones de Thomas. Las pruebas eran claras e incriminatorias. Ellen sabía que necesitaría más que solo grabaciones para derribar a Thomas. Necesitaba apoyo legal y alguien que pudiera llevar estas pruebas a las autoridades. Ellen hizo una solicitud a Lucas. Necesito que entregues estas grabaciones a mi abogado, Mark Thompson. Él sabrá qué hacer. Y, por favor, averigua algo sobre el accidente. Estoy segura de que Thomas está involucrado. Lucas estuvo de acuerdo y, en la oscuridad de la noche, logró salir del hospital con las grabaciones. Fue hasta la oficina de Mark y explicó la situación. El abogado, al escuchar las grabaciones, quedó asombrado. Esto es suficiente para iniciar una investigación, dijo. Me aseguraré de que se haga justicia. Mientras tanto, en el hospital, Ellen luchaba contra el dolor y la impotencia. Sin embargo, su mente estaba más clara que nunca. Reflexionaba sobre el accidente, sobre cómo Thomas siempre fue un esposo distante, pero nunca imaginó que pudiera ser tan cruel y calculador. Lucas regresó con noticias del abogado y una nueva información sobre el accidente. Ellen, encontré registros de cámaras de seguridad cercanas al lugar del accidente. Thomas estaba allí antes de la colisión. Se le vio conversando con un hombre que, luego, fue identificado como un conocido mecánico especializado en sabotaje de vehículos. La revelación conmocionó a Ellen, pero también la llenó de determinación. Tenemos que exponer todo esto, dijo. No puedo permitir que continúe con sus planes. Lucas continuó siendo su enlace con el mundo exterior. Trajo la noticia de que Mark había conseguido una orden judicial para proteger a los hijos de Ellen y garantizar que se quedaran bajo la custodia de la niñera hasta que se resolviera la situación. Mientras tanto, Thomas parecía más seguro que nunca. Visitaba a Ellen, siempre con el mismo discurso falso de preocupación y amor. Pero Ellen sabía que todo era una farsa, y cada visita de él alimentaba su rabia y su deseo de justicia. Una tarde, mientras fingía dormir, Ellen escuchó a Thomas por teléfono nuevamente. Esta vez, hablaba sobre un gran evento de negocios que se celebraría pronto. Era evidente que se estaba preparando para asumir completamente el control de los negocios de Ellen. Mencionó un nombre que Ellen reconoció, un antiguo rival de negocios, Richard Caldwell. La implicación de Caldwell explicaba muchas cosas, incluido el motivo por el cual Thomas estaba tan desesperado por deshacerse de ella. Ellen decidió que era hora de tomar una acción más drástica. Con la ayuda de Lucas, pidió al médico responsable de la UCI, el Dr. Greene, que permitiera que su asistente personal, Jenny, tuviera acceso a las grabaciones y documentos necesarios para iniciar un proceso legal contra Thomas. El Dr. Greene, un hombre de principios y empatía, vio la seriedad en la expresión de Ellen y accedió a ayudarla. Organizó una reunión discreta con Jenny en el hospital. Ellen, con esfuerzo, explicó la situación a Jenny, quien inmediatamente se ofreció para ayudar. Vamos a protegerte a ti y a tus hijos, Ellen, prometió Jenny. Vamos a desenmascarar a Thomas y asegurarnos de que pague por todo esto. Lucas comenzó a pasar más tiempo al lado de Ellen, compartiendo historias sobre su vida antes de trabajar en el hospital. Era un joven enfermero que soñaba con hacer la diferencia en la vida de las personas, y encontró en Ellen una causa por la cual luchar. Ellen, mi madre siempre me decía que las personas entran en nuestra vida por una razón, dijo Lucas. Creo que estoy aquí para ayudarte a superar esto. Ellen sonrió, sintiendo una conexión creciente con Lucas. Yo también creo en eso, Lucas. Has sido mi fuerza cuando más lo necesitaba. En los días siguientes, Lucas y Jenny trabajaron incansablemente para reunir más pruebas contra Thomas y Caldwell. Examinaron documentos, registros bancarios y mensajes que pudieran incriminar a ambos. Ellen, por su parte, usó ese tiempo para fortalecer su determinación y prepararse mentalmente para la batalla que se avecinaba. Sabía que, con Lucas, Jenny y Mark a su lado, tenía una oportunidad real de desenmascarar a Thomas y garantizar la seguridad de sus hijos. El movimiento entre bastidores estaba en pleno apogeo. Ellen se sentía cada vez más fortalecida por las acciones de Lucas, el Dr. Greene y Jenny. Con las grabaciones entregadas al abogado y las investigaciones en curso, sabía que el momento decisivo estaba cerca, pero aún había una pieza del rompecabezas que necesitaba encajar. Una noche, Lucas entró en la sala con una mirada decidida. Ellen,
conseguí algo más. Richard Caldwell está dispuesto a testificar contra Thomas. Parece que también fue traicionado en algún momento y está listo para vengarse. Ellen sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Richard Caldwell era conocido por su astucia en los negocios, y saber que estaba de su lado era una gran ventaja. Eso es maravilloso, Lucas. Necesitamos actuar rápido. No tenemos mucho tiempo antes de que Thomas se dé cuenta de lo que estamos haciendo. A la mañana siguiente, el Dr. Greene, en coordinación con Lucas y Jenny, organizó una visita disfrazada de Richard Caldwell al hospital. Fingiendo ser un pariente lejano, Richard entró en la UCI y se sentó al lado de Ellen. Hablaron en voz baja, trazando el plan final. Tenemos pruebas suficientes para derribar a Thomas, dijo Richard, pero necesitamos un testimonio sólido que conecte todos los puntos. Estoy dispuesto a exponerme por esto. Ellen tomó la mano de Richard, sintiendo una ola de gratitud. Gracias, Richard. Nunca olvidaré lo que estás haciendo por mí y por mis hijos. En los días que siguieron, la tensión aumentó. Thomas continuaba con sus visitas regulares, ajeno al plan que se estaba tramando en su contra. Ellen, con dificultad, mantenía su fachada de paciente inconsciente, mientras que Lucas y Jenny se movían entre bastidores para asegurarse de que todas las piezas estuvieran en su lugar. Finalmente, llegó el día de la revelación. Mark, el abogado, había conseguido una audiencia de emergencia con un juez. Ellen, aún débil, fue trasladada a una sala de conferencias en el hospital, donde el juez escucharía los testimonios y revisaría las pruebas. Thomas, convocado bajo el pretexto de discutir cuestiones médicas, llegó al hospital sin sospechar nada. Al entrar en la sala y ver a Ellen despierta, quedó visiblemente sorprendido. Ellen, ¿estás despierta? ¿Cómo? Ellen, con la voz aún débil, pero llena de determinación, lo miró directamente. Thomas, tu juego se acabó. Tengo pruebas de todas tus traiciones y de tus planes malvados. Todo fue grabado y entregado a las autoridades. Thomas intentó protestar, pero Richard Caldwell entró en la sala, seguido por Mark y el juez. Thomas, ha llegado la hora de la verdad, dijo Richard. Pensaste que podías engañarnos a todos, pero subestimaste a Ellen y su determinación. El juez escuchó pacientemente todas las pruebas presentadas, las grabaciones, los testimonios de Lucas, Jenny y Richard, y los registros de seguridad que conectaban a Thomas con el accidente. Al final de la sesión, quedó claro que Thomas había orquestado todo el plan para deshacerse de Ellen y quedarse con su fortuna. Thomas fue arrestado allí mismo, en la sala del hospital, bajo cargos de intento de homicidio, fraude y conspiración. Ellen sintió una ola de alivio y gratitud inundar su cuerpo. Los días de miedo e incertidumbre finalmente estaban terminando. En los días siguientes, mientras se recuperaba en el hospital, Ellen recibió la visita de sus hijos, Sarah y Samuel. Corrieron a abrazarla, y ella sintió una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Lucas, quien había sido esencial para su rescate, estaba a su lado, sonriendo. Me has salvado la vida y la vida de mis hijos, Lucas. No sé cómo agradecerte, dijo Ellen, con lágrimas en los ojos. Verte a ti y a tus hijos a salvo es recompensa suficiente, respondió Lucas, sosteniendo su mano con ternura. Pero siempre estaré aquí para lo que necesites. Con Thomas fuera de escena y la verdad revelada, Ellen comenzó a planear su futuro. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero con el apoyo de su equipo y de nuevos aliados como Lucas y Richard, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Con Thomas en prisión y la verdad expuesta, Ellen comenzó a sentir que el peso de las últimas semanas se disipaba. La sala de su recuperación en el hospital se convirtió en un punto de encuentro para los pocos amigos y aliados que se unieron para protegerla y garantizar su seguridad. El Dr. Greene entró en la sala con una sonrisa serena. Ellen, tu recuperación está progresando bien, pero necesitamos asegurarnos de que tengas suficiente tiempo para descansar y recuperarte completamente. Ellen asintió, agradecida por el apoyo continuo del médico. Gracias, Dr. Greene. No sé qué habría hecho sin ti y sin Lucas. Lucas, que estaba al lado de la cama de Ellen, sonrió tímidamente. Fue un esfuerzo conjunto. Todos estamos aquí para asegurarnos de que tú y tus hijos estén bien. La seguridad de Sarah y Samuel era la principal preocupación de Ellen. Con la ayuda de Mark, consiguió una orden judicial que mantenía a Thomas alejado de los niños,
además de garantizar que no tuviera acceso a los bienes de la familia. Sin embargo, quedaba un obstáculo más por superar. Jenny, la leal asistente de Ellen, trajo una nueva preocupación. Ellen, encontré algo en los documentos financieros que Thomas intentó ocultar. Estaba desviando fondos a una cuenta offshore. Ellen se sorprendió, pero también se sintió determinada. Tenemos que rastrear esos fondos y asegurarnos de que sean recuperados. No permitiré que robe nada más de nuestra familia. Mark, el abogado, trabajó incansablemente para rastrear los fondos desviados. Después de algunos días de intensa investigación, descubrió que la cuenta offshore estaba ligada a una red de lavado de dinero que involucraba a varios otros individuos corruptos. Entonces surgió la tercera sorpresa. Durante la investigación, Mark descubrió que uno de los cómplices de Thomas era un nombre familiar, Richard Caldwell. Richard, que parecía ser un aliado confiable, en realidad estaba utilizando la situación para vengarse de Thomas y al mismo tiempo enriquecerse a costa de Ellen. Ellen quedó devastada al enterarse de la traición de Richard. Confié en él, dijo, con lágrimas en los ojos. Parecía genuino. Lucas tomó su mano, transmitiéndole consuelo. Ellen, vamos a resolver esto. Todavía tenemos pruebas contra Thomas, y ahora sabemos quién más está involucrado. Podemos desenmascarar a todos ellos. Ellen reunió sus fuerzas, junto con su equipo, elaboró un plan para exponer a Richard y a los demás cómplices. Mark organizó una reunión con las autoridades federales, entregando todas las pruebas recogidas. La operación fue un éxito. Richard y los demás cómplices fueron arrestados, y los fondos desviados fueron recuperados y devueltos a la cuenta de Ellen. La sensación de alivio y gratitud era palpable. Durante ese tiempo, Ellen y Lucas desarrollaron una relación cercana. No solo se convirtió en un aliado confiable, sino también en un amigo íntimo. Compartían largas conversaciones durante sus visitas, y Ellen sentía un consuelo y una seguridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una noche, mientras los niños dormían y el hospital estaba en silencio, Lucas entró en la sala de Ellen con un regalo. Para ti, dijo, entregándole un álbum de fotos. Ellen abrió el álbum y encontró fotos recientes de Sarah y Samuel jugando, sonriendo y divirtiéndose. Lágrimas de alegría llenaron sus ojos. Lucas, esto es maravilloso. Muchas gracias. Quería que tuvieras algo para recordar estos momentos preciosos. Has pasado por tanto, y mereces toda la felicidad del mundo. Ellen sonrió, sintiendo una ola de gratitud y amor. Te has convertido en una parte importante de nuestras vidas, Lucas. No sé qué habría hecho sin ti. Lucas se ruborizó ligeramente. Yo también estoy agradecido por haberte encontrado a ti y a los niños, Ellen. Vamos a seguir juntos, enfrentando lo que venga. Con Thomas y Richard fuera de escena y los fondos recuperados, Ellen comenzó a planear un futuro seguro y feliz para su familia. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero con Lucas a su lado y el equipo leal que la apoyaba, estaba segura de que podría superar cualquier desafío. Meses pasaron desde que Thomas y Richard fueron arrestados. La vida de Ellen lentamente volvió a la normalidad, o al menos, a una nueva normalidad. Las cicatrices físicas del accidente aún eran visibles, pero las emocionales comenzaban a sanar. Con el apoyo de su equipo y la presencia constante de Lucas, Ellen se sentía más fuerte que nunca. Ellen decidió hacer una pausa en los negocios para dedicarse más a su recuperación y a la crianza de sus hijos. Sarah y Samuel, ahora de 3 años, eran la luz de su vida y la motivaban a seguir adelante. Habían pasado por momentos difíciles, pero la resiliencia y la alegría de los niños eran un constante recordatorio de lo que realmente importaba. Lucas se convirtió en una figura paterna para los gemelos. Los llevaba al parque, les ayudaba con las tareas y siempre estaba presente. Ellen observaba con gratitud y un amor creciente la conexión que se formaba entre Lucas y sus hijos. Un día, mientras estaban todos en el jardín, Ellen sintió que era el momento de tener una conversación importante. Lucas, ¿podemos hablar?, preguntó Ellen, observando a los gemelos jugar en el césped. Claro, Ellen. ¿Qué pasa?, respondió Lucas, sentándose a su lado. Ellen respiró hondo antes de hablar. Lucas, has sido un pilar de fuerza para mí y para los niños. No sé cómo expresar toda mi gratitud, pero hay algo que necesito decirte. Lucas la miró con curiosidad y preocupación. ¿Puedes decirme, Ellen, desde que entraste en nuestras vidas,
todo ha cambiado para mejor. Has traído esperanza, seguridad y mucho amor. Sé que todavía estoy recuperándome, pero siento que estoy lista para dar un nuevo paso. Lucas tomó la mano de Ellen. Ellen, tú y los niños se han convertido en mi familia. Haría cualquier cosa por ustedes. Ellen sonrió, sintiendo una ola de emoción. Lucas, yo también siento lo mismo. Quiero que sepas que mi amor y gratitud por ti van más allá de la amistad. Quiero que seas parte de nuestra familia, no solo como amigo, sino como compañero. Lucas guardó silencio por un momento, asimilando las palabras de Ellen. Luego sonrió, acercándola a un abrazo. Ellen, te amo. Amo a ti y a los niños. Quiero estar a tu lado para siempre. Los días siguientes fueron de preparación y celebración. Ellen y Lucas decidieron oficializar su unión en una ceremonia íntima, solo con amigos cercanos y familiares. La felicidad que irradiaban era contagiosa, y todos los que participaron en el evento sintieron la esperanza renovada de un futuro brillante. La mañana del matrimonio, Ellen se miró en el espejo, vestida de blanco, y sintió una profunda paz. A su lado, Sara y Samuel estaban adorables en sus pequeños trajes formales. Lucas, elegantemente vestido, la esperaba en el altar, con una sonrisa que iluminaba su rostro. La ceremonia fue simple, pero cargada de emoción. Cuando Ellen y Lucas intercambiaron votos, no hubo un ojo seco entre los presentes. Ellen sintió que finalmente había encontrado la paz y la satisfacción que tanto había buscado. Al mirar a sus hijos y a Lucas, supo que todos los desafíos que enfrentó valieron la pena. El tiempo pasó, y la nueva familia de Ellen floreció. Retomó gradualmente su papel en los negocios, ahora con Lucas a su lado como compañero no solo en la vida, sino también en los emprendimientos. Juntos, crearon un entorno seguro y amoroso para Sara y Samuel, quienes crecieron rodeados de cariño y apoyo. La historia de Ellen, marcada por traición, lucha y superación, se transformó en un viaje de resiliencia y amor. Nunca olvidaba los momentos difíciles, pero los veía como lecciones que la hicieron más fuerte y agradecida por lo que tenía ahora. Mientras el sol se ponía en otro día tranquilo, Ellen se sentó en el jardín con Lucas, observando a los niños jugar. Tomó la mano de él y sonrió. Pasamos por muchas cosas, pero finalmente estamos en paz, y sé que el futuro nos reserva aún más felicidad. Lucas besó suavemente su mano. Estamos juntos, Ellen. Siempre estaremos. Y así, con un corazón lleno de amor y un espíritu indomable, Ellen enfrentó el futuro con optimismo, sabiendo que cualquier desafío podría ser superado con la fuerza de su familia y la certeza de que el verdadero amor siempre prevalece.